Venimos a buscar guayaba para hacer mi mermelada. Ay, es una... Ah, mira, aquí hay río, mira el lado. No, eso es una laguna. Hay unas cuantas maduras, ya amarilla. Que Dios la bendiga. De guayaba, miren. Ahora mismo estamos en Monte Plata. Estamos en un municipio que se llama Yabacao. ¿Qué tal la guayaba? Titi, ¿está buena? Bienvenidos nuevamente a este su canal de Todo con Familiar. El día de hoy vamos a hacer una mermelada de guayaba y desde la misma mezcla también vamos a preparar un dulce. Los ingredientes te lo voy a dejar en la cajita de información y también te lo voy a ir mencionando a medida que vaya preparando la receta. Yo voy a usar aproximadamente 5 libras de guayaba, que serían 2.26 kilogramos. De esta manera la vamos a cortar. Vamos a hacer un corte en cruz y luego lo vamos a agregar en la olla. Si usted lo quiere cortar más pequeño también lo puede hacer, o también lo puede cortar a la mitad simplemente. La cantidad de agua va a variar dependiendo del tamaño de la olla. Lo importante es que esté al mismo nivel de la cantidad de guayaba. Lo vamos a llevar a hervir por aproximadamente 15 minutos. Después de haber pasado los 15 minutos hirviendo, lo vamos a licuar. En mi caso yo lo voy a hacer con una batidora manual que tengo. Si usted no tiene, usted lo puede hacer con la licuadora. Así en este punto yo lo estoy haciendo mientras está caliente. Pero recuerde que si lo va a hacer con la licuadora, tiene que esperar que se enfríe. Y esta es la consistencia que debe tener. Ahora lo vamos a licuar. Es importante no agregarle más agua y dejarlo con esa consistencia que tiene. Porque si le agregamos más agua, va a tardar más tiempo para tener la consistencia que deseamos de dulce o de mermelada. Miren, así de esta manera es como debe de quedar. Ahora, mientras tengo mi mezcla en la estufa, le voy a agregar los demás ingredientes. El primero será unas cuantas gotas de limón. Va a ayudar que nuestra mermelada se cristalice mucho más rápido. También le vamos a agregar un poquito de sal a su gusto y una cucharadita de vainilla. Lo vamos a mezclar para que se integren bien todos los ingredientes. Esta receta debería de llevar 2 libras de azúcar. Bueno, sería como lo harían otras personas. En mi caso, como yo cocino a mi manera y con poca azúcar, yo le estoy agregando simplemente 1 libra de azúcar. Usted lo prueba, si lo quiere con más azúcar, pues le agrega más. Y ya después de agregarle todos los ingredientes, el siguiente paso sería mover y dejar que tome la consistencia que usted desee. A medida que va hirviendo y que van pasando los minutos, se va a ir poniendo más espeso. Es importante mover de vez en cuando porque se puede pegar en el fondo del caldero y de esta manera quemarse. Mis amores, ya en este punto y luego de haber pasado 30 minutos, ya tenemos lista nuestra mermelada. Como pueden ver, esta es la textura que debe tener, en el cual las burbujas se hacen mucho más grandes y pueden salpicar. Es importante tener cuidado con esto porque se pueden quemar. Entonces en este momento yo estoy apartando la cantidad que deseo tener como mermelada
y el resto lo voy a dejar en el caldero para que se cocine por unos 20 minutos más hasta que se convierta en dulce. Esta mermelada la voy a dejar enfriar para luego envasar. Y ya pasaron 20 minutos, como pueden ver ha cambiado dos cosas. Uno, está más espeso y dos, como el color ha cambiado, está mucho más oscuro. Usted se da cuenta que ya está listo el dulce cuando usted hace un surco en el fondo del caldero y esto no se une. Como pueden ver, se queda el blanco igualito en el fondo del caldero. Luego que la mermelada y el dulce se han enfriado, lo siguiente sería envasar. Es importante que si va a usar un envase de vidrio como este, esterilizar antes. Y le prometo que su mermelada y su dulce le va a durar un montón en la nevera. Una manera de esterilizar es poner este envase de cristal en una olla hirviendo durante unos minutos y dejarlo secar, o también ponerlo en el horno durante unos minutos. De esta manera su mermelada no va a tener acceso a bacterias y le puede durar muchísimas semanas en la nevera. Para el dulce también voy a usar este envase de cristal. Usted puede usar también como opción un envase de metal con un papel film en el fondo para que este no se pegue. Este usted lo puede dejar reposar durante 12 horas para que pueda tomar la consistencia de dulce y no es necesario llevarlo a la nevera. No se le va a dañar si usted lo deja fuera o lo puede dejar en la nevera, ya estaría a elección de usted. Mis amores, ya pasó un día, este es el resultado. Así es como queda nuestra mermelada y lo que tenemos en la izquierda es nuestro dulce de guayaba. Gracias por ver el video, bye bye.